Estimados amigos, a continuación veremos lo que son los derechos sociales y su relación con el derecho laboral salvadoreño. Comenzaremos recordando lo que son los derechos humanos. Recuerden que los derechos humanos son los derechos inherentes a la persona humana cuyo origen ha sido las declaraciones de derechos, como la de Francia, como la del Buen Pueblo de Virginia, entre otras, hasta llegar al reconocimiento internacional con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en su momento suscrita por el Estado salvadoreño y por lo tanto se convierte en una norma interna de carácter internacional. En ese sentido también es importante explicarles que aparte de esa norma internacional reconocida por El Salvador, a la que vamos a denominar Tratado Internacional y que se encuentra en el artículo 144 de la Constitución, toda esa explicación sobre los tratados. Aparte de eso vamos a encontrar que el constituyente ha reconocido en algún momento algún derecho humano a tal grado que lo ha hecho propio. Es decir, el constituyente decide elevar a la categoría de derecho constitucional algunos derechos humanos y cuando lo hace, estos derechos humanos forman parte entonces de la Constitución y se van a denominar derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales, su reconocimiento no ha sido de una sola vez, sino que ha sido en diferentes momentos, por eso se llama generacionales. El primer momento fue el derecho de primera generación, en el cual encontramos, por ejemplo, el reconocimiento a la libertad, a la propiedad y a los derechos políticos. Dentro de los derechos políticos recuerden que está las elecciones, la participación, la soberanía, que la persona pueda elegir a otra o pueda ser elegida. Esos son derechos políticos. Después de los derechos de primera generación, hubo un reconocimiento de los derechos denominados de segunda generación. En la Constitución de 1950 se incorpora la Carta Internacional de Derechos Sociales y pues prácticamente se transcribe toda la Carta Internacional de Derechos Sociales y se convierte en un capítulo especial de la Constitución donde se desarrolla todo lo relativo al trabajo. Nos tenemos que ubicar entonces en el capítulo segundo de la Constitución, que se denomina Derechos Sociales, en donde aparecen diferentes secciones. La sección primera va a ser Familia y la sección segunda se va a denominar Trabajo y Seguridad Social y lo encontramos desarrollado a partir del artículo 37 y siguientes de la Constitución. ¿Qué son entonces los derechos sociales? Bueno, como hemos visto, los derechos sociales son el conjunto de normas jurídicas cuyo objeto es establecer y desarrollar principios y procedimientos protectores a favor de los individuos, grupos y sectores de la sociedad económicamente débiles para lograr su convivencia con el resto de la sociedad. Es decir, que habrá oportunidad, por ejemplo, de el acceso a la justicia en donde la persona podrá ir a reclamar uno de sus derechos ante los tribunales. Llámese tribunales laborales, llámese por ejemplo tribunales contencioso administrativo o inclusive ante la Sala de lo Constitucional en un amparo. Asimismo, los derechos sociales son aquellos derechos que le permiten a las personas tener unas condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna. Creo que no hace falta explicarlo. La particularidad especial del reconocimiento del constituyente de los derechos sociales le permite a la persona poder tener una familia, poder tener un trabajo, poder tener acceso a una vivienda, a bienes materiales, etc. Algunos ejemplos de derechos sociales que aparecen en nuestra Constitución y que también tienen un reconocimiento a nivel constitucional general son, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación y, desde luego, el derecho al trabajo. ¿Cuál es el objeto
de los derechos sociales. Intervenir en situaciones de exclusión, discriminación, explotación y desigualdad para velar por el reconocimiento de las personas afectadas. Es decir, el Estado va a tratar, en el momento de reconocer estos derechos y de desarrollarlos en una ley, va a tratar la manera de que todas estas personas puedan tener una protección jurídica a nivel constitucional y legal. Muchísimas gracias por su amable atención.